Vamos a partir entonces nuestra clase de hoy, miércoles 28, dándoles la bienvenida, ¿cierto?, a nuestra nueva sesión, esperando que sea de provecho, que aprendan harto y que, por supuesto, participen. Hoy, como en la sesión anterior, nos acompaña el profesor Cristian Machuca, que va a participar, obviamente, de manera activa dentro de la clase, ¿cierto? Va a hacer la clase en conjunto conmigo, y la profesora Paola Benavides. Profesores, no sé si quieren saludar a los estudiantes, por favor. Eh, Buenos días a todos, espero que disfruten la clase, porque la clase anterior también tiene harto que ver con lo que a los chiquillos les gusta ver, así que atentos y a trabajar. Chiquillos, buenos días, un gusto saludarlos. No voy a decir un gusto verlos, porque están todos con sus cámaras apagadas, pero no importa. Lo importante es que lo que trabajemos en esta clase sea de provecho para todos ustedes, para compensar en algo lo que no hemos podido hacer durante el año académico. Así que en un rato más voy a participar de la clase explicando algunas cosas y repito, estén atentos, que participen y que se logren aprendizajes. Gracias, profesor. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a admitir las últimas personitas para poder, ¿cierto?, enfocarnos plenamente en lo que es la clase. Esta sesión va a estar dividida en dos partes. Durante la primera, brevemente, vamos a revisar lo realizado en la actividad anterior, la número 7. Lo ideal es que ustedes también, repito, participen, ¿cierto? Comenten, escucharlo, ¿ya? Por favor. Así que cuando quieran opinar, por favor, activen su audio. Ya. La actividad número 7, ¿cierto? La realizamos el día 7 de octubre, o sea, hace 21 días atrás estuvimos trabajando. Estaba enfocada en la unidad número 3, análisis crítico de géneros discursivos en comunidades digitales. Esa actividad era sin nota, ¿cierto? No era evaluada, era una actividad formativa. Era ideal, obviamente, que la enviaran, ¿cierto? Influía en su nota por cumplimiento y, bueno, en ejercitar sus aprendizajes, obviamente, que es lo que nos interesa, ¿cierto? A aprender. Esa actividad número 7 hablaba acerca de los géneros discursivos. ¿Alguien recuerda así brevemente qué es lo que son los géneros discursivos? Lo conversamos durante la clase anterior. ¿Qué son los géneros discursivos? ¿A qué se refiere? A ver, me gustaría poder escuchar a algunos de ustedes que pudieran participar. ¿A qué llamamos géneros discursivos, chicos? A ver, ¿con qué lo relacionamos? Alguien por ahí que pudiera opinar, ¿cierto? Que pudiera decir. ¿Con qué relacionamos géneros discursivos? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, con discursos. Con la clasificación de los textos. Muy ¿No? bien, sí, muy bien. Con la clasificación de los textos, ¿cierto? Con el conjunto de textos que nosotros identificamos, ¿según qué cosa? Según sus características, según sus contenidos, que tienen ciertas similitudes y que se han ido fijando por el uso, ¿cierto? Son formas que nosotros reconocemos de los textos, ¿cierto? Reconocibles, compartidas por nosotros. Así vamos identificando los diferentes géneros discursivos, ya sea por su formato externo, ¿cierto? Por los temas que tratan, o los contextos en los que se producen. A ver, ¿qué géneros discursivos conocemos? ¿Cómo clasificamos, más o menos, como dijo el compañero, los textos? A ver. ¿Qué géneros discursivos conocemos, chiquillos, o recordamos? A ver, si pensamos en el ámbito académico, ¿qué tipos de textos surgen en el género discursivo académico, en el género discursivo del estudio? ¿Qué tipos de textos aparecen? A ver. A ver, en su área de estudio, ¿qué textos aparecen? Y podemos decir, oye, son parte del género discursivo académico. Aparecerá. Los libros como parte del género informativo, ¿podría ser? Ya, los libros, ¿cierto? Los textos de estudio, ¿qué más? A ver.
A ver, voy a mostrarles algunos géneros discursivos. Ya está por ahí lo jurídico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el ámbito legal, el género discursivo religioso, el de género discursivo cotidiano, los textos que surgen en nuestra vida cotidiana. Está el género discursivo literario, publicitario, periodístico, político, académico, administrativo, etc. Aquí yo voy a proyectar un listado de algunos textos y ustedes me van a decir, ¿cierto?, en qué género discursivo están o corresponden, dónde los podríamos clasificar. A ver, por ejemplo, un certificado de antecedentes. ¿Dentro de qué género discursivo puede estar? Dicen ustedes. A ver. ¿Con qué se relacionaría? Dentro del jurídico. ¿Con el jurídico, dices tú, con lo de las leyes? A ver, ¿con cuál? No va por ahí, a ver, con otro, a ver. ¿Dónde yo tengo que pedir un certificado? A ver. ¿El administrativo? El administrativo, bien. Una demanda. Ya, un texto, pongamos un texto escrito, ¿cierto?, donde sale una demanda. ¿En qué género discursivo lo encuentro? Ahí sería el jurídico. Muy bien. Eso sería su ¿Cierto? político. Y la tesis, cuando les toque a ustedes realizar su tesis, cuando estén terminando su carrera. Académico. Académico, bien. Académico. Súper. La noticia, chiquillos. Eso es periodístico. Periodístico, bien. Un examen, el examen final. Eso es académico. Bien. Un folleto. Eso es publicitario. Bien. Una encíclica. ¿Con qué se relacionaría una encíclica? A ver. Con el literario. No, no es dentro de lo literario. No. A ver, una encíclica es un documento, una carta que escribe el Papa para su... Al religioso. Eso es religioso. Con lo religioso, bien. Una lista de compras, ¿dónde la colocarían? Eso es cotidiano. Cotidiano, ¿cierto? Bien, una ley, Jurídico. Jurídico. justamente. Una instancia, a ver, un tipo de documento donde yo tengo que exponer algo, reclamar algo ante una entidad. ¿Dónde podría ir? A ver. Yo creo que administrativo o no. ¿Cierto? Si estoy presentándole ante una entidad pública, por ejemplo, o una entidad privada, ¿cierto? Presento mi documento. Y un reportaje. Periodístico. Periodístico, bien. Y el poema. Literario. Y por último, un discurso. Ahora vamos a escuchar. Periodístico. ¿O no? A ver, ¿dónde escuchamos principalmente? ¿Dónde más se darían los discursos? De lo Principalmente. político. Pensemos en época de campaña. Principalmente, porque hay hartos tipos De de lo político. discursos, ¿cierto? Hay discursos políticos, religiosos, en distintos ámbitos. Pero pensemos ahora en época de campaña, ¿cierto? Un discurso lo podríamos colocar dentro del ámbito de lo político. En el caso de ser un discurso, obviamente, político de un candidato, ¿cierto? O de alguien que está en un cargo público. Muy bien. Ya. En nuestra guía también hablamos de las comunidades digitales, ¿cierto? Porque teníamos que ver géneros discursivos en comunidades digitales. ¿Con qué asociamos eso de comunidad digital? ¿Qué es lo que es? Así bien breve. ¿Qué es una comunidad? Las redes sociales. Ya se relaciona con las redes sociales. Tecnología. ¿Cómo? Perdón. Tecnología. Ya con tecnología. ¿Con qué más lo asociamos? Redes sociales, tecnología. Las comunidades digitales eran comunidades o conjuntos de personas que se juntaban en una plataforma digital y por lo general sociabilizaban o se compartía información. Por ejemplo, las redes sociales, como decía el compañero. Muy bien, ¿cierto? Donde se reúnen grupos de personas para interactuar, para relacionarse, según sus intereses, según sus opiniones, y ahí establecen relaciones interpersonales. Muy bien, forman grupos. Ya, dentro de las comunidades digitales, ¿destacan quiénes? A ver, según nuestra guía, ¿quiénes destacan en las comunidades digitales? Los influencers. Los influencers, y ahí ustedes demostraron que saben mucho acerca de los influencers, ¿cierto? Mucho más que nosotros. Y ahí ustedes dijeron que los influencers son ¿qué cosa? A ver, ¿qué es lo que son los influencers? ¿Qué son los Son personas que
comienzan a subir o compartir un contenido y ganan popularidad y toman influencia dentro de una comunidad digital. Muy bien, ¿cierto? Y como dice su nombre, influencian dentro de una comunidad digital. Influyen en las decisiones, en los comportamientos, las opiniones que tienen sus seguidores. Y tienen amplia presencia y credibilidad en estas plataformas digitales. Son líderes, son de opinión, son figuras mediáticas dentro de un área o sector. Muy bien. Y ahí ustedes, ¿cierto? Nos nombraron los influencers que conocen, ¿cierto? Tanto en la clase como en la guía. Ahí nombraron a hartos, que Luisito Comunica y así mucho, ¿cierto? Ahí hablaron de las motivaciones que tienen esas personas para convertirse en influencer, que principalmente ustedes dijeron que su motivación era, ¿cuál? ¿Cuál era su motivación? ¿Qué los mueve a convertirse en influencer? La plata. A muchos, ¿cierto?, los mueve un interés económico, a otros la popularidad, o a veces algunos sin querer se han convertido en influencers. Ya. Y se supone que la sociedad, ¿qué espera del comportamiento de un influencer? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Entretenimiento? Ya, que nos entretengan, ya. ¿Qué más esperamos de ellos? Que sean carismáticos. Que sean entretenidos, que sean carismáticos. Que sean un ejemplo. Que sean un ejemplo, que nos muestren algo real, ¿cierto? Que si dicen, oye, tal cosa es así, o yo soy de tal manera, que sea efectivamente así. Y ahí vimos que de repente los influencers son reprobados por sus seguidores. Ahí ustedes trabajaron con una noticia de lavanguardia.com, ¿cierto? Un medio digital español, donde se mostraba a Ravana, ¿cierto? La influencer vegana, con legiones de fans, que fue sorprendida comiendo pescado. Entonces ustedes leyeron ahí una noticia, ¿cierto? Que está dentro del género discursivo periodístico, y tenían que ir analizando un poquito, ¿cierto? Y respondiendo algunas preguntas de comprensión. Ya. Bueno, ahí, ¿cierto? La pregunta 1 decía, ¿qué intereses, motivaciones, características y temas comparten los seguidores de Rovana? Y ahí se nos presentaban varias alternativas. Pero ¿qué era lo que ellos compartían? Si ella es vegana. El veganismo. El veganismo, ¿cierto? Un estilo de vida basado en el veganismo. En la pregunta 2, ustedes tenían que identificar qué marcas textuales, qué palabras del texto nos podían señalar que efectivamente ella es influencer. Por ejemplo, a ver, yo saqué aquí de las respuestas de ustedes, por ejemplo, ustedes colocaron que acumula desde 2013 millones de seguidores en sus redes sociales, ¿cierto? Que es una de las características que podemos señalar que tienen los influencers, y ahí podíamos sacarlo como marca textual. ¿Qué más podíamos decir? ¿Cierto? ¿Qué otra palabra nos podía decir que Rovana efectivamente es influencer? A ver. A ver. ¿Recuerdan? Yo no me acuerdo del texto así como explícitamente para decirle qué palabra se podría utilizar para decir que es influencer. Pero más o menos, o al menos recuerdan? que... A ver. Ya. Mira, ya, una era que acumula ciertos millones de seguidores. Esto te lo saqué todo de las respuestas de ustedes, de algunos de ustedes en las guías. Por ejemplo, también, ¿cierto? Que sube continuamente, publicaciones en YouTube e Instagram. Utiliza esas dos plataformas. Que tiene más de 3 millones de seguidores, salía en otra parte del texto, repartidos entre esas dos cuentas. Otra cosa más, que tiene legiones de fans, ¿cierto? Eso sale en el título. Entonces ahí podemos, ¿cierto?, señalar, según esas palabras, según esos conceptos, que efectivamente ella es influencer, tiene un gran número de seguidores. ¿Qué aspectos de ella le criticaron sus seguidores? A ver, ahí hablaba de su falsedad, pues promociona un estilo de vida y es descubierta haciendo lo contrario, o incita a las personas a llevar una dieta vegana, o lucra con algo que sabe que causa daño. ¿Qué le criticaron? Le criticaban las tres cosas que mencionó. A ver, ¿pero qué fue lo que principalmente le criticaron ellos? La primera. Su falsedad, ¿cierto? Lo que más le criticaron fue su falsedad, pues ella estaba promocionando un estilo de vida y es descubierta de alguna manera
haciendo lo Sí, contrario, ¿cierto? porque uno se imagina un seguidor que la lleva tiempo siguiendo desde rato ya y verla comer pescado debe ser como debe ser un choque, po, de quedar como, "Guau". ¿Cierto? De alguna manera te desilusiona, la dejas de seguir. Sí, Muy bien. lo afecta porque el influencer ella era como su modelo, po, El a modelo a seguir. seguir, justamente. Entonces decepcionó a sus fans. No sé en qué estará ella ahora, ¿cierto? Que esta noticia es de hace algún tiempo. Ya, ¿qué actitud adopta ella luego de que fue sorprendida comiendo pescado? ¿Qué hizo? A ver, ahí teníamos las alternativas. Les miente, les dice que el video es trucado, se justifica lamentando no haberle hablado de sus problemas de salud, está avergonzada y lamenta haberlos engañado, o bromea con ellos, les pide que no sean tan graves. ¿Qué es lo que hizo ella? La segunda. La segunda, ¿cierto? Ella se justificó y empezó a hablar acerca de sus problemas de salud, ¿cierto? Lamenta no haberles explicado antes. Bien. En las 5, ustedes eran, ¿cierto? Tenían que dar su opinión con fundamento acerca de si estaban o no de acuerdo con las críticas que le hacían sus seguidores a ella. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes? ¿Están de acuerdo con que se le critique o no? Con lo que decían sus seguidores. ¿Quién podría dar su opinión, por favor? Vamos, chicos, queremos escucharlos. Por lo menos yo igual criticaría a alguien que vengo siguiendo, que le, por así decirlo, gracias a mí o a todos los seguidores, ella tiene un sustento económico y después enterarme de que está mintiendo y cosas así, igual me enojaría y la criticaría. Entonces, ¿tú estás de acuerdo Pero con las críticas que le realizan entonces? sí, sí, Muy bien. pero igual ella es libre de hacer lo que quiera con su vida. Entonces, eso de comer pescado podía haberlo hecho, pero haberle avisado a la gente antes, para no haberlos tomado como de sorpresa. Ujú, muy bien. Ya, por ejemplo, yo tomé aquí, algunos de los compañeros de la guía pusieron no está bien que la critiquen de esa forma. Ella explica que por su salud tuvo que cambiar su alimentación y que ya mejorando se volverá a la normal y aún así la gente la critica. Eso está mal, un poco de empatía deberían tener, dijo uno de sus compañeros. Otro compañero dijo, en parte sí, ya que sus seguidores se sienten engañados. Ella podría haber contado lo que estaba sufriendo antes para que los seguidores que estaban alimentándose de la misma manera tomaran precauciones. ¿Ven? Entonces ahí tenemos diferentes, ¿cierto?, opiniones. Algunos de ustedes están de acuerdo, otros no lo están. Otros están en el punto medio. En la sexta, ustedes tenían que reemplazar o decir por qué palabra podía ser reemplazado el término aluvión. En el título decía que Giovanna Mendoza ha dado explicación en su canal de YouTube tras el aluvión de críticas. ¿Por cuál reemplazamos aluvión? ¿Por qué término? ¿Cuál le vendría más? A ver. ¿Puede ser aguacero? Por avalancha. Chaparrón, avalancha o desbordamiento. Avalancha, justamente, ¿cierto? Avalancha. Avalancha. Muy bien. ¿Cierto? Sabemos que avalanchas tiene relación con alud cuando hay desplazamiento de una capa de nieve, ladera abajo, pero también cuando gran cantidad de personas, ¿cierto? O de cosas inmateriales aparecen o se producen de manera impetuosa, fuerte, violenta. En este caso, aparecieron de manera fuerte las críticas. Entonces nos quedamos con avalancha. Muy bien. Ya. Ahora vamos a comenzar, ¿cierto?, con la materia de esta clase que está directamente relacionada con la actividad anterior, ¿cierto? Estamos aquí con el análisis crítico de géneros discursivos. Le vamos a dar el paso entonces a el profesor Cristian Machuca. Bueno, ya los saludé, chiquillos. Bienvenidos nuevamente a esta clase. Y voy a tomar unos segunditos, profesora Lorna. ¿Sí, profesor? Escuché a varios estudiantes acá participar y reconocí la voz, lo asocié con su nombre, y varios de ellos, solamente les paso el dato, no me han enviado muchas guías. Así es que, por favor, no voy a dar nombres para que no les dé vergüenza ahí. Envíenme sus guías, muchachos, las que quedan por lo menos. Así que eso. Seguramente a algunos ya les llegó el mensaje. Ya, partimos entonces.
Unidad 3, análisis crítico de géneros discursivos en las comunidades digitales. Ese es el título de nuestra unidad que ya hemos trabajado en la clase anterior. Objetivo de esta clase, analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales, como los posts, los tweets, fotografías, videos, comentarios en foros, en memes, etc. Columna de opinión. Ahí tenemos un ejemplo que no viene al caso, no lo vamos a leer porque no alcanzamos, es solamente el ejemplo de lo que conocemos como columna de opinión. Aquí voy a dar la palabra a algunos de ustedes. ¿Qué saben ustedes acerca de, qué idea tienen acerca de una columna de opinión? ¿Qué recuerdan? Por ejemplo, ¿a qué género discursivo pertenece lo que es la columna de opinión? Vamos participando. A ver, ¿qué recuerdan? Columna de opinión. ¿A qué género discursivo podría pertenecer? ¿En qué consiste? Vamos, con confianza, sin temor. Pertenece al contexto, al ámbito del periodismo, Ya, perfecto. y es un texto en donde se explaya una opinión acerca de una temática. Ya, ok. Seamos un poquito más precisos en el género discursivo al que pertenece. Tú dijiste que tiene relación Blog, con el periodístico, pero ¿cuál será el nombre completo del género? Género. los blogs, Ya, claro, son parte de lo que dice ahí a los blogs, lo vamos a ver un poquito más adelante. La columna de opinión es parte de lo que conocemos como géneros discursivos periodísticos, ¿cierto? El compañero ahí estaba en lo cierto cuando dijo que estaba asociado con lo que es el periodismo. En los medios de comunicación se reconocen tres tipos de géneros discursivos. No avance todavía, profesora. Aquí nos vamos a tener un poquito, estudiantes, para recordar algo que es importante hacerlo de pronto, y que dice relación justamente con los medios de comunicación, o medios masivos de comunicación, o medios de comunicación de masas. Recordarán ustedes que en primero medio, sobre todo los estudiantes que trabajaron conmigo en primero Avellano, primero Arrayán, yo les di a conocer, les hablé de las tres grandes funciones de los medios masivos de comunicación. Recuérdenme ustedes a mí ahora, ¿cuáles son las tres grandes funciones de los medios masivos de comunicación? Y luego retomamos esto. ¿Quién se acuerda? Son tres funciones. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? Cuando vemos que siguió 24 horas a las 21 Uno, o horas. sea, el más básico que me acuerdo era informar, Perfecto. enseñar Informar. Ya. Informar, enseñar. Ya. ¿Cuál otro? y... Uno que bueno, está relacionado exclusivamente con los géneros discursivos, con la columna de opinión, que ya formar hablamos. opinión, Formar opinión, perfecto. Y nos falta uno. Por ejemplo, si ustedes tienen hermanitos chicos en las mañanas del sábado o el enseñar, domingo, ya enseñar sería como secundario. ¿Por qué ponemos lo controlar. mismo? No. La mamá, ¿por qué? Entretener, ¿cierto? Entonces, las tres grandes funciones de los géneros, de los medios masivos de comunicación son tres: informar, entretener y formar opinión. Y justamente en la función de formar opinión es donde tiene cabida lo que hablamos hace poquito acerca de la columna de opinión. Retomamos esto, era solamente de recordar, no olvidar eso. Las funciones de los medios masivos son informar, entretener y formar opinión. En los medios de comunicación se reconocen tres tipos de géneros discursivos periodísticos. Chiquillos, ¿cuáles serán esos tres géneros discursivos que pertenecen al género periodístico? ¿Cuáles serán? Son tres tipos de géneros discursivos periodísticos. ¿No se acuerdan? El género interpretativo, me acuerdo. Ya, perfecto, el interpretativo. ¿Cuáles serían los otros dos, Rafael?
Era uno de opinión, pero creo que tenía otro nombre. El Ya, género perfecto. informativo. Eso ya. Entonces, informativo, bien, el alumno, Rafael había dicho interpretativo, y Rafael también dijo la segunda parte del último que se llama argumentativo Argumentativo de o opinión. opinión. Exacto, Ya. bien. En el informativo, como su nombre bien lo indica, su propósito es entregarnos antecedentes, informaciones, y allí tenemos básicamente lo que es la noticia, el reportaje, la entrevista. En el interpretativo tenemos la nota, se llama nota interpretativa, tenemos la crónica y también aquí la entrevista. La entrevista la encontramos como informativa, pero a veces hay entrevistas que también pertenecen al plano interpretativo. Y tenemos por último el argumentativo o de opinión, donde tenemos, por ejemplo, lo que hablamos hace un poquito, tenemos la columna de opinión, tenemos el editorial. ¿Quién se acuerda de otro género discursivo del último, argumentativo o de opinión? Les nombré yo la columna de opinión, les hablé del editorial. ¿Cuál otra? En primero medio, quienes trabajaron conmigo lo vimos, y de hecho yo les hice escribir varias. ¿La radio? No. Cartas Al director. Al director. al director, ¿cierto? Entonces tenemos editorial, columna de opinión, cartas al director, entre otras, ¿ya? Para sintetizar, recordarles que en el informativo, ¿qué estará presente? ¿La objetividad o la subjetividad? Si es informativo, ¿será objetivo o subjetivo? Debería ser objetivo. ¿Y Debería qué ser claro significa? con la información. Perfecto, ¿cierto? Debe ser claro, preciso, con la información. No debería Perfecto. generar dudas. Si el objetivo es informar, debería dejar claro el pensamiento Exacto. que intentan Entonces, transmitir. perfecto. Entonces, el género informativo es exclusivamente objetivo. El interpretativo, ¿qué será? ¿Objetivo, subjetivo o ambas? Eso supongo que es subjetivo porque si va a interpretar la información como uno va de pensarla. Ya. Ya, Rafael dice que es subjetivo, dijo, ¿cierto? ¿Los demás concuerdan con Rafael o dicen otra cosa? Yo digo que son ambas. Ambas, ¿cierto? El género discursivo periodístico interpretativo es la combinación de información con la opinión. Y el argumentativo o de opinión, ¿será objetivo o subjetivo? Ese es subjetivo, Ya, creo ¿por yo, qué es subjetivo? porque va a variar según la opinión del que, por ejemplo, escribe una columna de opinión o Exacto, Vale. tiene que ver más que nada con el punto de vista personal. Perfecto. Ahora sí, profesora. El género argumentativo o de opinión. Ya nos adelantamos un poquito de esto, ¿cierto? Tiene como objetivo principal el planteamiento de opiniones y juicios personales o institucionales sobre algún tema generalmente de actualidad. La función que cumplen estos tipos de textos es generar opinión pública, y esto se realiza a través, lo que ya mencionábamos, por ejemplo, del editorial, de la columna de opinión, de la crítica y de las cartas al director. No vamos a ahondar en esto porque, como les digo, esto todos deberían haberlo estudiado en primero medio. Entonces, el propósito, repito, del género argumentativo es plantear opiniones, juicios personales acerca de un tema de relevancia generalmente. Y algunos de ellos son, insisto, editorial, columna de opinión, crítica y las cartas al director. Ya. Profesora Lorna. ¿Y qué es una columna de opinión? ¿Cuáles son sus características? A ver, chicos, ¿cómo definiríamos qué es una columna de opinión? ¿Qué podríamos decir? A ver. ¿Qué es una columna? ¿Qué características tiene? A ver. Los quiero escuchar. ¿Qué dirían? Hueso. A ver. ¿Por qué columna? ¿Qué se hace en una columna de opinión? ¿Mm? ¿Qué características, qué rasgos tiene? A ver, chiquillos. Es un tipo de comentario donde se expresa una opinión, un juicio de valor.
de Muy una bien. persona hacia un tema. De una persona hacia un tema. ¿Dónde aparecen estas columnas? ¿Dónde se dan a conocer? En los diarios. En los diarios, ¿cierto? Aparecen. ¿Tienen un espacio fijo para aparecer o aparecen a veces en los diarios? También se pueden encontrar en la web. Ya también podemos encontrarlo en la web, ¿cierto? En los diarios tienen una sección fija, podemos encontrar que hay columnas de opinión, ¿cierto? En diarios digitales, en revistas, en diferentes sitios de la web. Muy bien. A ver, sabemos, ahí tenemos, ¿cierto? La silueta de una columna de opinión. Tampoco la vamos a leer porque está muy chiquitita, sino que es para que veamos, ¿cierto? Su estructura. Como dijo bien la compañera, es un comentario. Muy bien, ¿cierto? Sobre algún tema de actualidad principalmente, donde se da a conocer, se expresa la opinión, el juicio personal de quien lo escribe. Por lo tanto, es altamente subjetiva, ¿cierto? La persona que lo escribe necesariamente debe ser alguien que trabaje en el medio de comunicación. ¿Es un periodista o no? ¿Quién escribe la columna de opinión? ¿Es alguien que está fijo en el medio, en el diario? ¿O no? No. Si se supone que una columna de opinión, no creo. Alguien que quiera expresarse. Es alguien que quiera expresarse, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no necesariamente es un periodista, sí es alguien que tiene cierta notoriedad, ¿cierto? Alguien a quien se considera que su opinión, su juicio es válido, ¿cierto? Tiene alguna notoriedad en ese ámbito de desempeño, en ese ámbito en el cual está opinando, es conocedor de, ¿cierto? Sabemos que la columna de opinión tiene un espacio dentro del diario, de la revista en la que está, y aparece periódicamente, de acuerdo a la periodicidad de ese medio. Puede aparecer en forma quincenal, semanalmente, ¿cierto? Y bueno, podríamos decir que hay dos tipos de columnas. Hay columnas que abordan cualquier tema o asunto que es de actualidad, ¿cierto? Y que se publican periódicamente. O a veces, ¿cierto? Hay columnas que las publican personas que participan esporádicamente u ocasionalmente en el medio y que sus artículos se refieren a temáticas de su especialidad y que no necesariamente es un tema tan actual, pero sí es de interés público. Ahí tenemos, ¿cierto?, la silueta de la columna. Sabemos que aparece, como ya dijimos, ¿cierto?, tanto en la prensa escrita como en la digital, y le aporta gran prestigio al medio de comunicación. Hay personas que siguen el medio de comunicación porque están interesados en sus columnas de opinión, ya que son a menudo muy interesantes, ¿cierto? Dan para que el lector se cuestione, piense, ofrecen una nueva manera, muchas veces de una nueva perspectiva, ¿cierto?, acerca del hecho del cual se está hablando. El columnista, la persona que escribe esto, tiene que tener un gran dominio del lenguaje, un dominio virtuoso del lenguaje, y lo materializa en su texto, al mostrar un estilo que es propio. Él tiene que tener la capacidad de mostrar, una nueva perspectiva, una perspectiva única, diferente, ojalá, sobre el hecho del cual está hablando, o asunto del cual está hablando. Se llama columna, ¿cierto?, porque tradicionalmente se presentaba en la forma de una columna alargada. Y porque en ella, ¿cierto? Opinión, porque en ella el autor expresa su punto de vista acerca del tema, ¿ya? Principalmente, ¿cierto?, se habla de temas de actualidad. Y como ya les dije, ¿cierto?, en el lenguaje periodístico, el autor de esta columna, quien la escribe, ¿cierto?, se le denomina columnista. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de otra columna de opinión. Dice: fibra óptica, la puerta digital de Chile, que es escrita por el doctor ingeniero Carlos Cárdenas. Al contrario de otras secciones del periódico, aquí, como podemos ver, aparece el nombre, ¿cierto? Aparece el nombre de la persona que lo escribe, aparece también una fotografía, ¿ya? A veces aparecen las fotografías, no siempre, ¿ya?
Y como ya lo dije, ¿cierto? Es una sección escrita por un redactor que participa en el medio, puede ser un colaborador habitual, ¿cierto? O que participa a veces, y puede ser, ¿cierto? Alguien de renombre, alguien conocido en el ámbito del cual está opinando. ¿Mm? Y cuando es un columnista reconocido, valorado socialmente, le da una mayor reputación, un mayor prestigio al periódico, al diario en el cual aparece. ¿Mm? La gente sigue a estos medios, ¿cierto? Muchas veces por la calidad de estas columnas de opinión. Profesor. ¿Profesor Cristian? Sí, aquí estoy, está activando el micrófono. ¿Sí? Ya. No existe un formato único para exponer opiniones en los medios de comunicación. No es exclusivo de. Si bien la columna de opinión está asociada a la prensa escrita, también existe en otros formatos, como la videocolumna para YouTube o una versión adaptada a la radio o a la televisión. Entonces no es exclusivo de la prensa del diario, ¿cierto? De los periódicos. En los últimos años ha surgido otro formato con características parecidas a la columna y que seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar, ¿cierto? Del blog de opinión. Ahí tenemos, ¿cierto? Una pequeña imagen, dice estado de alarma, la columna de Alonso Ucía en YouTube. La enorme grosería de Pedro Sánchez en su visita con los reyes a Portugal y su opinión de Ferraras. Ustedes seguramente son seguidores, ¿cierto?, de algunos blogs. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene una idea o quién sabe acerca de qué es un blog de opinión? Micrófono abierto para que ustedes participen. Dice que tiene características muy similares a lo que es la columna de opinión. Ahí ya pueden ustedes sacar una idea de qué es un blog de opinión. ¿En qué se diferenciará de la columna de opinión? ¿Quién va a hablar por ahí? Es un sitio web Ya, es un sitio web ya donde destinado a una qué. persona emite opiniones acerca de diferentes temas que son de importancia en la actualidad. Ya, perfecto. ¿Quién participó ahí? Conozco esa voz. Florencia. Florencia, ya, perfecto. Entonces, como bien dice su compañera, un blog es un sitio web en formato de diario personal, donde se tratan, ¿cierto? Se opinan acerca de contenidos actualizados y se exhiben de manera cronológica, ¿cierto? En un orden establecido. En Chile y en el mundo existen muchos blogs que son bien conocidos. ¿Alguno de ustedes conoce o participa de algún blog, ya sea opinando o ya sea leyendo lo que allí aparece? ¿Alguno de ustedes participa de esto, no? ¿Quién me puede nombrar algún blog? ¿O no es muy visitado por ustedes esto el blog? ¿No son muy seguidores del blog? Al ¿Aló? menos al menos por mi parte, no soy un seguidor de algún blog. Ya, perfecto, Rafa. ¿Alguien que siga este sitio web llamado blog o no? Yo sigo un blog ¿Ya? ¿Cuál sigues tú y cuál es su temática principal? de una serie, De una serie. sí. Ya, perfecto. Bueno, es una buena instancia, chiquillo, para que igual vayan ustedes ingresando y conociendo más acerca de lo que es el blog de opinión. Les menciono algunos conocidos en Chile. Plataforma Urbana, El Morrocotudo, ideajuegos.com, Piteate un Cuico. Es súper interesante eso. Ingresen ahí y les va a dar risa lo que van a encontrar allí. Se llama Piteate un Cuico. Antimedios, Chile Hardware, son por nombrar algunos de los blogs en Chile más conocidos, ¿ya? Entonces, repito, es un sitio web en formato de diario personal, donde se pueden entregar opiniones acerca de distintas temáticas. Consideraciones generales. En esta sección se aporta un juicio de valor, ¿cierto?, sobre un tema determinado, lo que ya conversábamos, normalmente sobre hechos previamente conocidos y de interés general. La opinión que se defiende debe tener un fundamento, ¿ya? Obviamente, es cierto,
Para que mi postura tenga validez, yo debo entregar fundamentos, ¿cierto? O argumentos sólidos. No puedo ir a un blog, por ejemplo, y escribir algo que va a ser inconsistente para el lector. No, yo debo tener argumentos, debo tener fundamentos, debo tener explicaciones claras para ser un poco creíble para quienes me sigan. En otras palabras, el columnista tiene que exponer con precisión cuáles son sus ideas y por qué las defiende. Aquí este texto nos cabe para lo que es columna de opinión y también para lo que es el blog. Diría yo que la diferencia radical entre ambos es que el blog es más tecnológico, es más de redes sociales, de internet, por decirlo de alguna manera. La elección del tema y el título elegido es una de las cuestiones más importantes. En este sentido, el columnista suele adaptarse al medio de comunicación en el que escribe. En un periódico con temática económica se abordan temas relacionados con la economía y no sobre cualquier otro asunto, ¿ya? Claro, va a haber diarios que se dedican más a un área, por lo tanto las columnas que van a aparecer allí van a estar relacionadas con su área, exclusivamente. Chiquillos, los que trabajan en PAD deberían estar bien familiarizados con esto de lo que es la columna de opinión, con los fundamentos, con los argumentos. Acá tenemos una imagen, no la vamos a leer, es solamente a modo de ejemplo, que está asociado más con lo que es un blog. Es un profesor de la Universidad Católica de Temuco, también de la UFRO, en los años en que este profesor estudió por allá, don Raúl Camaño, un excelente profesor de lenguaje universitario. Si alguien va a la UFRO o a la Católica, el próximo, cuando salgan de cuarto, capaz que le realice alguna clase de lenguaje o alguna asignatura asociada con nuestro idioma. El ejemplo, solo leo el título: No más pobreza, sí más humanidad, de don Raúl Camaño Matamala, profesor universitario, a quien tuve el gusto de conocer, fue parte de la comisión de mi defensa de tesis. Un excelente maestro. Un dato anexo, solamente eso. Profesora, siguiente. Bueno, como ya lo dijimos, ¿cierto? Es recomendable que el autor de la columna, o sea, el columnista, conozca la línea editorial del medio en el cual está participando, ¿no? La línea editorial, la ideología, ¿cierto? El conjunto de valores o de principios que rigen a ese medio de comunicación, ¿ya? Entonces, y paralelamente también está informado sobre el perfil de los lectores, sobre quiénes, ¿cierto?, van a leer lo que él escriba, sobre quiénes va a llegar, quiénes van a ser finalmente sus receptores. Otra consideración que hay que tener es que hay un espacio limitado para la columna, ¿cierto? Por lo que siempre es aconsejable que el columnista sea preciso, sea directo en la exposición de su opinión, ¿cierto? Porque el espacio es acotado. Y para que la columna despierte el interés de los lectores, ¿cierto? Que esa es la idea, que los lectores lo lean, siempre es conveniente que las ideas que se expongan se escriban de una manera sugerente, ¿ya? Que de alguna manera la columna de opinión atrape al lector desde las primeras líneas, ¿cierto? Podemos decir que se trata de un mini relato que atrapa, que engancha al lector, ¿ya? Y uno de los objetivos de esta sección es proporcionarle, como dijo el profesor, ¿cierto?, a los lectores argumentos sólidos, razonamientos sólidos, para que ellos mismos puedan formarse su propia opinión personal. Bueno, con respecto a la estructura de la columna, a ver, siempre se dice que la columna de opinión sigue más o menos una estructura libre, ¿ya? Supone que los columnistas expresan su opinión de forma breve, tienen libertad para escribirla, ¿sí? No posee una estructura específica, como ya dije, goza de cierta libertad estructural, ¿ya? Pero podríamos utilizar, ¿cierto? Se puede utilizar y se utiliza generalmente ese modelo convencional, ¿cierto? Que tiene todo texto, una presentación, un desarrollo, un cierre. En este caso decimos que tiene una presentación, que parte con una presentación. Ahí se da a conocer el tema, ¿cierto? Se da una introducción sobre lo que se va a hablar. Luego el columnista plantea ahí en el desarrollo su opinión, ¿cierto? Que lo llamamos opinión ahí en vez de desarrollo, donde da su apreciación sobre el tema, donde él informa, analiza en forma breve este tema, utiliza un lenguaje personal, subjetivo,
se apoya en argumentos, en razonamientos sólidos, como lo dijimos, ¿cierto? Y bueno, la condición subjetiva, el que sean sus pensamientos, sus planteamientos, lo que él piensa o siente con respecto al tema, es la característica más relevante del escrito. Y finalmente se hace un cierre. El columnista remata, se podría decir, de una manera entretenida o con una buena conclusión, ¿cierto? Que tiene que dejar satisfecho al lector o receptor de la columna. Ahí lo tenemos de mejor manera ilustrado, ¿cierto? Aparece una columna de opinión y al ladito la estructura, las partes, la presentación del tema, donde está la introducción sobre lo que se va a hablar, la opinión, ¿cierto? O apreciación personal sobre este tema, y finalmente ese cierre, donde tiene que hacer un buen remate, una buena conclusión, cosa que el lector efectivamente salga satisfecho, o sea, quede satisfecho luego de la lectura del texto. Se han escrito muchas columnas de opinión últimamente acerca de algo que vamos a ver ahora. A ver si ustedes están informados de esto. Yo creo que sí, ¿cierto? Ustedes son grandes, utilizan frecuentemente las redes, ¿cierto? Son más tecnológicos que nosotros. Le voy a dar el pase ahora a la profesora Paola, ¿cierto? Para que introduzca este tema, del cual se han escrito muchas columnas de opinión en el último tiempo. Ya, chiquillos, vamos a partir primero. Si conocen esta palabra, fake news, ¿qué es lo que es? Noticia engañosa. Noticia falsa. Noticia falsa, ¿cierto? Noticia engañosa. ¿Ya han escuchado ustedes alguna noticia falsa en este último tiempo, por ejemplo? Que han salido muchas. A ver, una más o menos en el contexto que está ocurriendo, una de que supuestamente, no me acuerdo en qué país, pero que iba ganando el rechazo por un 80%. ¿Ya? Y al final terminó siendo al revés. Claro, en el último tiempo han salido muchas columnas de opinión en realidad, o noticias que son falsas. Los discursos de Piñera. ¿En qué sentido dice eso? ¿Cómo? No lo escuché muy bien al compañero, algo de Piñera, pero no sé Es que qué. dijo que los discursos de Piñera. ¿Los discursos de Piñera son fake news? Eso dijo él, yo no. Ya. Yo repito lo que dijo, no. Ya, sí, o sea, en el fondo en la fake news lo que pretende es una noticia, transformarla en algo que es todo lo contrario. Lo que pretende es como confundir, ¿cierto?, al lector, manipularlo en algunas ocasiones. ¿Cuál otra función tendrá una fake news? ¿Por qué se crean estas fake news? Muchas veces por personas que están desinformadas acerca de un tema. Puede ser como ¿Ya? para generar un movimiento en contra de otro. Ya, bien. Sí. Y por lo general están ligadas a ámbitos. ¿A qué tipo de ámbito? Podría ser a cualquier tipo de ámbito, pero actualmente yo creo que las más relevantes serían como al ámbito político, Ya. a nivel Bien. internacional y nacional. Quería aportar a lo que dije antes, que algunos se hacen como para contrastar movimientos. Por ejemplo, en el contexto en el que estamos, se publicó un supuesto afiche o panfleto en donde decía que el apruebo tenía un ideal de privar la libertad religiosa, una cosa así. Y Ya. eso fue un movimiento que supuestamente, o sea, también eso se dice, eso también puede ser un fake news, del lado del rechazo, como para llamar la atención de la comunidad cristiana. Ah, claro. Pero la idea de las fake news es, por ejemplo, manipular el pensamiento de las personas. Y hay grupos organizados de fake news en otras partes, en Facebook. No sé si ustedes vieron, hay un documental en Netflix que habla sobre el tema de las redes sociales. No sé si alguien lo habrá visto.
pero ahí también tocan el tema de las fake news y todas estas noticias o información falsa que sale. De hecho, ayer leí una noticia que en Facebook están trabajando para que en las próximas elecciones en Estados Unidos eliminar todos estos fake news, y que ya hay muchas cuentas creadas en Instagram o en Facebook para tratar de como obtener una ganancia o manipular en el ámbito político. Y algunos también que los hacen para conseguir beneficios económicos. ¿Ya? Revisemos algunas fake news de los últimos tiempos aquí en Chile. Mire, por ejemplo, esto relacionado con el plebiscito. Hicieron una noticia con todos los fake news que habían salido al respecto, y uno de ellos era: el lápiz pasta azul debe ser marca Bic y la mascarilla desechable. Eso, a la aclaración, dijeron que eso era falso, ¿cierto? Que no importaba la marca del lápiz, que podía ser cualquier lápiz pasta azul, y que la mascarilla podía ser no ser reutilizable, o sea, podía ser reutilizable, pero que se recomendaba idealmente usar mascarillas quirúrgicas desechables de 3 pliegues. Entonces ahí tienen que salir el CERVEL a aclarar lo que se había dicho, ¿cierto? Y eso en el fondo es para generar una confusión, inducir al error, ¿cierto? Que gente quizás no quiera salir porque no tiene un lápiz de marca Bic o una mascarilla desechable, qué sé yo, ¿cierto? Sigamos con la otra. Mira, por ejemplo, dice: no podrán entrar a sus locales de votación quienes no lleven el lápiz pasta azul. Y eso claramente es falso. El CERVEL dijo que los vocales tendrían lápiz pasta, que lo iban a estar higienizando tras cada uso, ¿cierto? Y que no tener un lápiz no era una razón para no ir a votar. No sé si alguno de ustedes escuchó alguna de estas fake news que han salido, o a lo mejor escucharon otra relacionada con el plebiscito. No, yo escuchaba lo de los lápices, solamente que había otra de que había que votar con un lápiz rojo al rechazo. Yo no sé. Ah, ya, por cada, depende de la votación, el color del lápiz. Sí. Ya, a ver la siguiente, profesora. Dice: si manchas el voto con la tinta para estampar tu huella dactilar, el voto quedará nulo. Eso obviamente también era mentira. El CERVEL dijo que solamente un voto era nulo cuando había más de una opción, ¿cierto?, marcada, o algún otro inconveniente en la forma de votar, ¿cierto? Pero no que tenga una mancha, especialmente sobre el tema de la huella dactilar, que eso no influye. A ver, la siguiente dice: el plebiscito se realizará en 2 días, uno para quienes voten apruebo y otro para quienes voten rechazo. ¿Qué se pretenderá lograr con esta fake news, chiquillos? Discernir de cuáles personas van a... O sea, al menos... O sea, prácticamente el voto ya dejaría de ser como secreto, porque se estaría violando un derecho. ¿Ya? Y si se ve como en aspecto general, ya se sabría más o menos cuál elección va a ser la más popular. Claro. Que asistan más personas, ¿no? Sí, claro. Y lo otro es que la gente lanza estas noticias como para crear confusión en las personas, y quizás alguien se haya quedado con eso y fue a votar al día siguiente porque tenía otro voto, pero en el fondo eso causa un poco de errores en algunas situaciones o confusión de las personas al leer estas noticias. Ya, a ver, sigamos. Hay que sacarle la foto al voto para que los apoderados de mesa puedan defenderlo con evidencia. Esa fake news. Chiquillos, ¿se le puede sacar foto al voto? ¿Ustedes saben eso, no? No se puede.
No, no se puede, eso es un delito y tiene de hecho castigo, dice, con reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 1 a 3 UTM entre 50 y 150 mil pesos aproximadamente. ¿De verdad no se le puede sacar foto al voto? No, no se le puede sacar. De hecho, Oh. salieron en las noticias varias personas que le sacaron fotos y lo subieron a... Sí, un amigo le sacó foto y lo subió a un grupo que teníamos, ¿Ya? en donde hablamos del tema, y dijo, ya cabrón, ya fui a votar, y le sacó foto al voto, que había votado rechazo. Bueno, si eso llega a saberse, por ejemplo, a un diputado en La Serena, él lo subió a su Instagram y va a tener que pagar, no sé si lo habrán tomado detenido después, no sé, porque realmente eso es un delito, dicen. Sacarle una foto al voto es cohecho. ¿Ven? Entonces, claro, es que sale esta fake news para supuestamente respaldar el voto y todo eso, pero, o para defenderlo en caso de que haya que defenderlo más adelante, eh, pero es totalmente falso, dice falsedad de falsedad de falsedad absoluta. Incluso están incitando a las personas a que cometan un delito. A ver la siguiente. No, La de la Pati Maldonado. ¿Ah? La de la Pati Maldonado. A ver qué pasó con la Pati Maldonado. Que se iba del país supuestamente, la guapa. Ah, que si ganaba la prueba ella se iba a ir del país. Sí, creo que hay alguien, un grupo que está juntando plata para comprar el pasaje para que se vaya. Sí, Sí, eso es un fake news también. No creo que ella haya dicho que se va a ir del país por si salía el apruebo. Y así hay muchos relacionados con el COVID también, ¿cierto? Que lo vamos a ver en la guía que deben desarrollar los chicos, profesora. Ahí Claro, aparecen sí. varias relacionadas con el COVID. Vamos Sí. a dar a conocer ahora en qué consiste la actividad número 8. Lorna, Profesor, ¿puedo agregar 2 ideas breves? sí, 3 por supuesto. breves con respecto a lo que está hablando la profesora. Chiquillos, hay algunas ideas claves que ustedes deben manejar como para descubrir cuando una noticia es falsa o engañosa. Por ejemplo, lo primero que deben comprobar es la procedencia de esa información, o sea, me refiero a la página. Por ejemplo, simulando el tiempo de elecciones, o del 10%, aquí se me ocurrió un ejemplo, podría decir similitud con la página real. Por ejemplo, www.preveda.cl. Preveda. Eso es parecido, ¿cierto?, a www.provida.cl. Y ahí colocar Proveda te devolverá el 20% adicional de tus ahorros, ¿cierto? Entonces, quienes mandan a circular estas informaciones alteran un poquito la página oficial, ¿cierto? Y le cambian una letra o una sílaba. Repito, yo inventé este ejemplo, preveda.cl, cuando en realidad la página original es provida.cl. Ustedes me imagino que saben lo que es Provida, ¿cierto? ¿Qué es Provida? Una FP. Una FP, ¿cierto? Entonces ahí podrían lanzar ellos una fake news cambiando un poquito el nombre. Otro dato que ustedes deben considerar también es el diseño de la página. ¿En qué sentido? Las páginas que tienen noticias falsas o engañosas tienen muchos errores ortográficos, tienen fotografías de mala calidad, ¿ya? Y también agregan ahí mucha publicidad engañosa. Y último dato, ustedes han escuchado hablar del día 28 de diciembre, ¿cierto? ¿Por qué es famoso el día 28 de diciembre a nivel mundial, diría yo? Lo inocente. El Día de los Inocentes. ¿Y qué pasa aquel día? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los periódicos? fake news. Exacto, ¿cierto? Yo recuerdo una noticia falsa de hace algunos años, decía que el próximo año a Colo-Colo llegará Ronaldinho. Hay gente que cae, ¿cierto? Y después se acuerda, no, hoy día 28 de Messi. diciembre es una noticia. Claro, Messi a la U, por decir algo. Entonces, el día 28 de diciembre... Ronaldo Nacimiento. ¿Cómo que la U a Claro. Colo-Colo? El día 28 de diciembre se presta para que hasta nuestros amigos, nuestros cercanos nos hagan alguna broma. Y también eso se replica a nivel nacional en la prensa escrita, en la radio, en la televisión. Eso, profesora.
Vamos a revisar entonces ahora en qué consiste la actividad número 8 para el día de hoy. Bueno, esta actividad tiene un puntaje ideal de 28 puntos, ¿ya? Y un bonito de 5. Hay una actividad opcional con la que ustedes pueden ganar 5 puntos adicionales. Así que lo ideal es que ojalá lo hagan, por favor. Bueno, consideraciones generales, ¿cierto? La guía sabemos que ha sido diseñada para que ustedes continúen avanzando con su proceso de aprendizaje, que hagan su trabajo con ánimo y dedicación, que eviten las copias totales o parciales, ¿cierto? Estas serán calificadas con nota mínima. Además que si uno copia el trabajo del compañero, no está engañando al profesor precisamente, se está engañando a uno mismo, uno no está aprendiendo. Y una vez que ustedes desarrollen esta guía, tienen que enviársela al correo del docente o de la docente que le imparte la asignatura. Hay un error en la fecha, ahí se van a dar cuenta ustedes que le coloqué la fecha de la guía anterior, ¿ya? Pero es para hoy, miércoles 28 de octubre, ¿cierto? Y según el profesor que le imparta la asignatura. ¿De qué habla esta actividad? Bueno, de lo mismo que hemos venido comentando hoy, ¿cierto? La columna de opinión, del género discursivo en el cual aparece, sus características, su estructura. Partimos preguntándole a ustedes, ¿sabes qué es una columna de opinión y qué características tiene? Ya con esta clase, ¿cierto? Ustedes podrían responder qué es una columna de opinión y vimos que muchos tienen o tenían de antes ya formada la idea de qué es una columna de opinión, ya la conocían. Ahí tenemos 2 puntitos. Luego viene más materia y, bueno, se les pregunta esto mismo de las noticias falsas, ¿cierto? Si han oído hablar de ellas y si saben en qué consiste, qué es lo que son. 2 puntitos más. Luego deben leer una columna de opinión y desarrollar algunas actividades que se les plantean. Esta columna de opinión la escribió un biólogo computacional, una persona que aparece continuamente en los medios, dando entrevistas, dando su opinión, ¿cierto? Planteándolo a que ha llegado en sus investigaciones últimamente con respecto al coronavirus y otros temas. Aquí habla él de la ira, el miedo y estas noticias falsas, las fake news. ¿Ya? Debemos leerla. Don Tomás Pérez Acle es el columnista. Esto apareció en el diario La Tercera, ya el año pasado, el 4 de noviembre de 2019. Luego les aparecen algunos datos de este columnista para que lo conozcan un poquito más. Y si ustedes googlean, ¿cierto? Podrán ver que es un personaje recurrente en los medios de comunicación. Vemos, repito, que continuamente está siendo entrevistado por el tema del COVID en los noticieros, ha ido a matinales, etc. Aquí tenemos preguntas de alternativa, tenemos que seleccionar la alternativa correcta según lo leído, ¿ya? Ahí tenemos que identificar qué desea lograr el emisor, o sea, este columnista por medio de su texto. En la segunda, cómo es la posición de este emisor respecto al tema, cómo se sitúa él con respecto a la audiencia o a los lectores, y así hay varias preguntitas. Después viene una parte de desarrollo, ya que la anterior era de alternativas, la parte de desarrollo, donde ustedes tienen que completar ese recuadro, basándose en lo leído, identificando, ¿cierto?, en el recuadro quién es el emisor, el enunciador, o quién es el columnista, quién, ¿cierto?, emite este texto, cuál es el tema abordado, o sea, de qué se está hablando, quién sería el receptor ideal, a quién idealmente le llegaría este texto, cuál sería el receptor ideal, ¿ya? Y cuál sería el receptor, o cuál es el receptor real, ¿ya? Después, ¿cierto? Bueno, aparece ahí, según el emisor, por qué estas noticias falsas se mueven, se difunden, se propagan tan rápidamente, más rápido que una noticia verdadera, ¿ya? Después a ustedes se les pide en otra, la 8 que no se proyecta ahí, que den su opinión, ¿cierto? Que digan si están de acuerdo o no con un planteamiento del texto. Y por último, tienen que explicar de qué manera lo que plantea la columna, ¿cierto?, se relaciona con esta imagen, ¿ya? O sea, lo leído, ¿cómo podríamos relacionarlo con esa imagen? ¿Ya? Y van a tener que crearlo. Y el bonito, la actividad opcional, que suma puntaje, que ojalá todos lo hagan, chicos. Aquí hay una tabla con las noticias falsas, más creídas en el último tiempo en nuestro país, ¿cierto? Ustedes dijeron, oye, hay hartas noticias falsas en el último tiempo, ¿cierto? Relacionadas con diferentes temas.
Y esto es un estudio que hizo la Universidad Católica y ellos anotaron las noticias falsas más creídas. Ya eso de que las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus, de que el sol y las altas temperaturas matan el COVID, de que hacer gárgaras de agua con sal previenen, ¿cierto?, la infección del coronavirus, y el ibuprofeno agrava los síntomas, que el coronavirus es artificial, ¿ya? También que la vitamina C ayuda a prevenir el contagio, etc. Entonces ustedes tienen que leer esta tablita, ¿cierto? Fijarse mucho en los porcentajes y luego responder 3 preguntitas, ¿cierto? ¿Cuál fue la noticia falsa más compartida según esa investigación? ¿Cuál fue la noticia más creída en nuestro país? Y por último, ¿cierto?, de las noticias falsas del recuadro, ¿cuál escuchaste? ¿Cierto? Decir, ¿cuál escuchaste? ¿O cuál compartiste? ¿Qué sentiste al respecto? Partiendo desde que tú te la creíste, de que tú pensaste que era una información fidedigna, veraz, verdadera, ¿ya? Esa es la guía, ¿ya?, que esperamos recibir hoy puntualmente en nuestros correos, ¿ya? Está muy, como ya dije, muy relacionada con todo lo que hemos comentado durante esta clase. Profesor Cristian, ¿qué podríamos agregar con respecto al envío de la guía particular? Ya, aquí estoy, que me está haciendo una pregunta mi hija. Ya, sí, chiquillos, insistirles que envíen esta guía. ¿Por qué razón? Porque esta va con nota, es calificada, va a tener el 7 o el 6.5 o el 4 si alguien la hace así por cumplir. Les voy a adelantar un poco que la guía 9 va a ser formativa. Esa no va a llevar nota, pero tienen que enviarla para que no baje su nota de cumplimiento. Y seguramente la guía 10 también va a ser con nota. Así que no porque la 9, por ejemplo, vaya a ser formativa, así como lo fue la 7, ustedes no las van a enviar. Tienen que enviarlas para que no les baje su calificación de cumplimiento. Ahora, si alguien se conforma con tener un cuartito, bueno, allá él, pero no es la idea, muchachos y muchachas. La idea es que todos ustedes envíen todas las guías, independientemente si son formativas o si son sumativas, ¿ya? Eso es lo que yo puedo agregar. Vamos entonces a llegar a la parte final de nuestra sesión y brevemente me gustaría que alguno de ustedes, por favor, dijera, ¿qué aprendió hoy o qué recordamos hoy? ¿Qué podría ser una síntesis de nuestra reunión, de nuestra clase? Por favor. A ver, de los mismos que ya participaron u otros más que quieran dar a conocer su pensamiento. A ver, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy o qué recordamos hoy? Yo aprendí que cómo identificar una fake news. No sabía cómo identificar. Ya, muy bien. Y es muy importante, ¿cierto?, que aprendamos a identificar, ¿cierto? A identificar información verdadera de la falsa. Bien. Recordamos los géneros discursivos. Recordamos los géneros discursivos, bien. ¿Qué más hicimos? Identificamos una columna de opinión. Ya. ¿Y cómo definiríamos columna de opinión ahora para irnos? A ver, para terminar, ¿cómo definiríamos? Si yo te preguntara, oye, ¿qué es una columna de opinión? ¿Qué diría usted? Diría que es una sección, no importa dónde, donde uno expresa su opinión brevemente con el objetivo de convencer al lector. Ya, convencerlo, hacerlo reflexionar, pensar, ¿cierto? Cuestionarse. Bien, justamente. Ya, y ¿qué más podríamos agregar? ¿La columna de opinión tiene una estructura fija o es más o menos libre? Es más o menos libre. Más o menos libre, ¿cierto? Pero en algunos medios se pide que se siga una estructura, y que es la que vimos ahí. Que ¿cierto? se ajusten a los estándares del periódico o de la página. Donde aparece, muy bien. Y según eso, ¿cuál sería la estructura? Las 3 partes en las que tendrían que estar. ¿Partíamos con qué? A ver. ¿Cómo se llamaba la primera parte?
Ahí me A pilló. ver. Ahí, no. ¿Cierto? Podemos decir, oye, la presentación, ¿cierto? Por así decirlo, la introducción, la presentación del tema. Después, ¿qué venía? Se presentaba el tema, ¿cierto? Y después, Después se desarrollaba, supongo. sí, pues se desarrollaba, ¿cierto? Se daba a conocer la opinión. Y después, ¿qué tenía que tener? Un buen qué, al Un final. buen cierre, Buen cierre. algo cómico, algo que pueda como un aire diferente del tema serio tratado. Ya, un buen cierre, un buen remate, ¿cierto? Que el lector quede conforme con lo que leyó. Muy bien. ¿Qué más podríamos agregar? No sé, profesor o profesora Paola, si usted quiere, para ir terminando, hacerle una pregunta a los chicos. Profesor Cristian, profesora Paola. ¿Profesor? ¿Profesora? No sé, no. Parece que los chiquillos comprendieron bien la actividad y la materia de hoy. ¿Cierto? Yo me voy con la misma sensación. Ya, nos vamos a despedir entonces. Esperamos sus guías, esperamos que las envíen, que le pongan empeño, ¿ya? Para que logremos excelentes calificaciones, ¿cierto? Y sobre todo aprendamos, que es nuestro principal objetivo, el aprendizaje de ustedes. ¿Mm? Así que chiquillos, espero sus guías, ¿cierto? Mis alumnos que son del liceo técnico, del TP, del área técnica, perdón, espero sus guías hoy, ¿ya? Que estén muy bien, ¿Mm? Igualmente. Cuídense, síganse cuidando. Chao, profes. Chao, Chao. profesora. Saludos, cuídese. Chao, Cuídense. profe. Cuídense. Nos Chao, vemos. chiquillos. Profe, Un Chao, gusto chicos. verlos. igualmente. Chao, profes. Y parece que nos vamos a ver en cuarto el otro año, si Dios quiere. Este año parece que ya vamos a Ojalá. tener que vernos así, Por no, favor. ojalá. Por favor. Ya, nos vemos, adiós. Chao, chao.